página 113 de 706. Historia de los perdedores, Luis e Íñigo Fernández, 2022. De los neandertales a las víctimas de la globalización. Capítulo 5. Amantes despechados. Los pueblos germanos. 5.2. Unos bárbaros no tan bárbaros. Por supuesto, si las cosas sucedían ahora de este modo era porque los germanos habían cambiado también mucho más de lo que los romanos estaban dispuestos a reconocer. Por supuesto, nunca habían respondido del todo a la imagen despectiva que hemos descrito en páginas anteriores. El mundo bárbaro, en este sentido, era más un invento romano que una realidad histórica, una construcción de prejuicios y mitos peyorativos heredados generación tras generación que se alimentaba del desconocimiento y el interés. No en vano todo imperio necesita de la presencia de enemigos externos a los que combatir, suprimir y, llegado el caso, utilizar a su conveniencia para justificar los sacrificios impuestos a su población. TV escribe. El imperio decide que el pueblo o nación X, es una amenaza para la paz mundial, que es terrorista, que es un narcocapitalismo, que es un narcoestado, que sus bancos lavan dinero, que se dedican a producir drogas o venenos que están perjudicando a la niñez y al pueblo del imperio. Y así, una letanía de quejas, todo para tener una excusa y atacar a las naciones más vulnerables y desarmadas. El autor escribe. Pero ahora, después de varios siglos de estrechas relaciones con Roma, los pueblos bárbaros se hallaban todavía más alejados de esa imagen falsa e interesada. A comienzos del siglo V, su economía, sus sociedades y, por supuesto, su organización militar y política eran bien distintas de las de aquellos soldados de Arminio que, gracias a un raro golpe de suerte, derrotaron en el año 9 de nuestra era a las legiones del general Varo en el bosque de Teutoburgo. Por fortuna, los progresos recientes de la arqueología y una perspectiva menos dependiente de las fuentes romanas, tan incompletas como parciales, nos han ayudado a colocar las cosas en su sitio. Hacia el año 400, los pueblos germanos disfrutaban ya de un progreso económico notable. TV escribe. No era para menos, porque si un pueblo, después de 400 años no consigue un avance tanto cultural, económico y militar, es un pueblo miserable, repleto de gente estúpida. Tomemos el caso de México, en 1821 se independizó de España, y vea cómo después de 200 años, nada se ha avanzado, sigue siendo un pueblo vasallo de España y de los norteamericanos. Es una vergüenza. El autor escribe. El uso generalizado del arado de hierro y el estiércol de origen animal les había permitido al fin liberarse de su tradicional agricultura itinerante, tan pobre en rendimientos que hacía imposible la vida en poblados estables de gran tamaño y les forzaba a moverse con frecuencia de un sitio a otro cuando las tierras, aireadas tan solo en su superficie y pobremente abonadas con ceniza, terminaban por agotarse. Mejor alimentada, la población comenzó a crecer de forma sostenida y a asentarse en núcleos de mayor tamaño, mientras el notable incremento del excedente agrario provocaba grandes cambios en la estructura económica. Muchos productos que con anterioridad solo podía proporcionar el comercio con los romanos comenzaron a producirse en abundancia. La alfarería experimentó un progreso notable. Las antiguas vasijas de barro moldeadas a mano y elaboradas en cada aldea al ritmo que imponían las humildes necesidades locales dieron paso a objetos de mayor calidad, fabricados con torno, cocidos a temperaturas mucho más altas y, por tanto, mejor acabados y mucho más duraderos. Y ya no era el campesino mismo quien los fabricaba, sino artesanos especializados que habían dejado de alternar su trabajo con el cultivo de la tierra y vendían su género incluso a grandes distancias. También el hierro, antes importado, había empezado a obtenerse en numerosas fundiciones,
algunas de las cuales poseían grandes dimensiones y una capacidad de producción que excedía en mucho las necesidades de las comunidades locales. Los productos de lujo nos narran una historia semejante. Los apreciados objetos de vidrio, antes importados del imperio, comenzaron a fabricarse en fundiciones locales. Las viejas y toscas joyas de bronce dejaron paso a refinados adornos elaborados con metales preciosos y algunos de ellos, más asequibles ahora, como las fíbulas de plata o los peines de hueso, alcanzaron gran popularidad. El comercio con los romanos, lejos de disminuir, se incrementó, pero su contenido había cambiado, pues los germanos no se limitaban ya a ofrecer materias primas y metales preciosos a cambio de los productos manufacturados en los talleres del imperio, también ellos ofertaban ahora bienes de calidad que podían resultar atractivos al exigente consumidor romano. Como prueba de ello, y aunque los embrionarios reinos germanos seguían sin acuñar su propia moneda, los sólidos y denarios con la imagen del César circulaban como nunca entre ellos, alimentando una economía que había dejado ya de ser natural para convertirse en mercantil. TV escribe. ¿Cómo es que un imperio permite que un pueblo sojuzgado se desarrolle en tecnología? Ni lo permita Dios. Eso es blasfemia. Un pueblo sojuzgado y estupidizado jamás debe desarrollar sus propios utensilios, tecnologías y armas. El imperio debe asegurarse que los pueblos vasallos jamás desarrollen su pensamiento crítico y cuando quieran hacerlo, se les provoca una guerra civil. El autor escribe. Semejantes cambios económicos no podían sino provocar una verdadera revolución social. Junto a los campesinos y pastores aparecen los artesanos y quizá algunos comerciantes. Los enterramientos y los poblados transforman visiblemente su fisonomía. Los cementerios aumentan su superficie, el número de tumbas ostentosas se multiplica, y la complejidad y riqueza de sus ajuares se acentúa. Grandes recintos fortificados que incluyen en su interior espacios de almacenamiento y festejo se erigen en el centro de los núcleos de población, de mucho mayor tamaño ahora. Las élites asientan su posición y marcan de forma creciente sus distancias con el resto de la sociedad. Las jefaturas se consolidan y los hombres que las ostentan exhiben su poder rodeándose de séquitos numerosos y bien pertrechados, formados en ocasiones por cientos de guerreros cuyas armas aventajan en número y calidad a las de los soldados ordinarios, por lo general toscamente equipados. TV escribe. Y lo mejor, es que todos esos soldados, son hijos de los pobres. Y como los soldados carecen de cerebro, es muy fácil inducirlos a que golpeen al pueblo, a sus parientes y a sus padres. Sin soldados estúpidos, ningún imperio puede permanecer en pie. El autor escribe. Los lazos que ligan a los jefes con sus cortejos, de naturaleza personal, semejante a la propia del feudalismo medieval, se refuerzan con frecuencia mediante festines y celebraciones que les agradecen y compensan los servicios prestados. La autoridad, antes inestable y designada por aclamación, se hace hereditaria y multiplica sus prerrogativas, arrogándose los atributos de una rudimentaria pero visible realeza. Sus titulares no son capaces todavía de dotarse de una organización burocrática sólida que les asegure tributos estables, pero sí de imponer ya a los campesinos exacciones periódicas con las que mantener a sus tropas y financiar sus festejos. La ley, quizá, la siguen elaborando los notables, pero no la aprueban ya las asambleas en las que, según la costumbre de los germanos, participan todos los varones adultos, y los flamantes reyes sin duda ejercen ahora como jueces supremos que dirimen de forma inapelable las disputas entre los suyos y han logrado también arrogarse el derecho a representar a su pueblo en las relaciones con los extranjeros. Por supuesto, son ellos quienes adoptan por sí solos las decisiones del día a día y comandan a sus gentes en el campo de batalla, erigiéndose en generales de un ejército que es ya mucho más que una simple horda de bárbaros. Por debajo de los reyes,
una amplia capa de hombres libres va también diferenciándose en riqueza y prestigio como resultado de un progreso económico que reparte sus beneficios con creciente desigualdad. Los más afortunados y ricos ejercen como señores en su casa, con su propia corte de familiares, clientes y esclavos que trabajan sus tierras, imponiendo la ley en su ámbito doméstico e incrementando sus séquitos personales, también vinculados a ellos mediante un juramento de fidelidad, gracias a sus victorias militares. Al principio, los más conspicuos siguen siendo príncipes soberanos, y el rey que se alza sobre ellos, el inestable caudillo de una frágil confederación. Pero pronto se convertirán en la aristocracia de un reino que define sus perfiles a imitación creciente, aunque lenta, de los modelos romanos. Es lo que ha dado en llamarse etnogénesis. Los pueblos germanos, antes del siglo IV y V, no son tales. Solo existen como unidades étnicas de perfiles homogéneos en la mente de los romanos. Es ahora, y no antes, cuando se conforman como entidades nacionales, aglutinando gentes diversas en orígenes y cultura bajo el paraguas de una autoridad, una tradición y un parentesco que les dota por fin de un sentido de pertenencia compartido. El protagonismo de los reyes en el proceso es evidente. Casi todos los pueblos germanos nacen en torno a un linaje real o aristocrático al que se adhieren otros linajes, portadores del nombre y las tradiciones nacionales, un círculo muy reducido de líderes carismáticos que impulsan la transmisión de la conciencia de grupo a otros conjuntos de población. El proceso podía detenerse si ese pequeño núcleo perecía, pero continuaba si sobrevivía, hasta completar la formación de un nuevo pueblo de cierto peso demográfico, aunque por lo general no más de unas pocas decenas o centenares de miles de individuos, y dotado de una mayor estabilidad. De ese modo se formaron las sociedades que protagonizaron la transición de los siglos V y VI de nuestra era, para algunos el convulso comienzo de la Alta Edad Media, para otros el apogeo de la Antigüedad tardía, sociedades que se preparan para, en el transcurso de unas pocas décadas, heredar los títulos de propiedad de un imperio que los germanos, que tanto lo admiraban, habían colaborado en destruir. La herencia se materializa a mediados del siglo V. Primero los vándalos, luego los visigodos y después otros pueblos arrojan de sí la nominal dependencia de los emperadores romanos que habían arrastrado en décadas anteriores y se erigen en soberanos de sus respectivas tierras. Hacia 476, cuando Odoacro depone al fin a Rómulo Augustulo, un mosaico de reinos más o menos sólidos ha sustituido al imperio. Para entonces, el odio de los romanos había ya dejado paso a la tolerancia primero y a la avenencia después. El cristianismo, de la mano de autores como Orosio y San Agustín, tiene mucho que ver en ese cambio de apariencia tan radical. El otro, dirán, no es el bárbaro, sino el pagano, y a la postre todos los bárbaros, con escasas excepciones, creen ya para entonces en Cristo. El interés también juega un papel importante. Si los nuevos señores se allanan a respetar y proteger las fincas de los terratenientes y no fuerzan a los romanos a renunciar a su lengua, sus leyes y sus costumbres, nada hay en su presencia que venga a empeorar una situación que se había tornado insostenible. Las pasadas violencias se olvidan. La riqueza, sin duda, tolera mejor el exceso de autoridad que su ausencia, sobre todo cuando los vínculos entre invasores e invadidos comiencen a afirmarse y los primeros requieran de los segundos para dar forma a un Estado que desean volcar en moldes romanos. Este proceso resultará, a la postre, fundamental. La Iglesia habría podido, quizá, asegurar a las élites romanas bajo imperiales algunos de los puestos funcionariales de alto rango a los que creían tener derecho. Pero solo unos pocos, no más de un centenar en los obispados de mayor población y riqueza, frente a los 3000 que acostumbraba a ofrecer el Imperio de Occidente en sus últimas décadas de vida. Su carácter vitalicio, además,
A diferencia de la elevada circulación de personas característica de los cargos imperiales, cuya duración era anual, habría vedado toda posibilidad de ascenso a los muchos que quedaran fuera. La única oportunidad se encontraba, pues, en la cooperación con los bárbaros, civil en el caso del reino ostrogodo de Italia, en el que Teodorico se valió con profusión de los servicios de la vieja burocracia imperial, o en la Hispania visigoda militar en el caso de otros reinos germanos, cuyos ejércitos se sirvieron de soldados romanos de igual modo que los romanos se habían servido antes de soldados germanos. En cualquier caso, la alianza interesaba a ambas partes. Los nuevos señores, poco duchos en las artes del gobierno, necesitaban de las experimentadas clases dirigentes romanas para preservar las viejas estructuras administrativas que les permitirían asegurar su dominio sobre el territorio y obtener de él los recursos que requiere todo Estado con vocación de permanencia. Las élites bajo-imperiales, por su parte, esperaban de los nuevos amos un trato fiscal un poco más benévolo, protección contra las revueltas campesinas y la garantía de permanencia de unas estructuras sociales injustas de las que dependía su propia preeminencia. Se trataba sin duda de un matrimonio por interés, pero son precisamente estas uniones, y no las basadas en la pasión, las llamadas a perdurar. De un modo u otro, los romanos se vieron obligados a reconocer que los bárbaros no eran tan bárbaros. La Europa medieval nacería de la herencia de ambos mundos, aunque a la postre sería la semilla romana, mucho más vigorosa, la llamada a servirle de cimiento. Página 120.